Bueno, pues empezamos contándoles que las hepatitis víricas son la primera causa de las dos enfermedades hepáticas más graves, la cirrosis, y a ver si lo digo bien, y el hepatocarcinoma. Exacto, lo tengo el día. Ya se lo avanzábamos antes. Hoy celebramos el Día Mundial de la Hepatitis con el lema "Soy el número 12", y es que la hepatitis C afecta a más de 800.000 personas y muchas de ellas no saben que la están padeciendo. Doctores, hay muchas preguntas que hacer y que contestar, y lo vamos a hacer como cada día con nuestro doctor y un experto, un especialista en la materia. Doctor Sánchez Martos. Muy buenos días, muchas gracias. Pues sí, yo creo que hay muchas preguntas, y que yo creo que esas preguntas quien tiene que contestarlas es quien realmente sabe de hígado, quien realmente sabe de enfermedades infecciosas del hígado y quien realmente sabe de la hepatitis. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Vicente Soriano. Muchas gracias, buenos días por estar con nosotros. Jefe de servicio... el número 12... Ay, perdón, que no No, decir que es jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Carlos III, por tanto un hospital de referencia importante para todos. Y bueno, pues sí, hablamos de la hepatitis, pero... Es que iba a decir, hemos dicho lo de soy yo el número 12, claro. Dirá la gente, ¿12 de qué? Porque una persona de cada 12 se supone que se calcula que tiene hepatitis. Ese es el lema de este año es, bueno, también el año pasado, soy el número 12, porque intentamos que ustedes se preguntan, ¿podría ser usted? ¿Podría ser yo? ¿Podría ser cualquiera de vosotros? Ese lema es precisamente lo que estáis buscando, es sensibilizar a la población. Sí, lo que se busca, en España se estima que hay unas 800.000 personas que tienen infección crónica por el virus de la hepatitis C, de las cuales alrededor de un 25% no lo saben, y lo que se pretende con esta campaña es sensibilizar a la gente y pensar que es bueno hacerse de vez en cuando el test del virus de la hepatitis C. Bueno, yo creo que para empezar, doctores, yo creo que lo mejor es hacer como hacemos cada día, de forma breve y con un lenguaje accesible, explicar qué es en definitiva una hepatitis. Una hepatitis es una inflamación del hígado producida por virus que se llaman de las hepatitis. No solo hay uno, del que hemos hablado es el virus de la hepatitis C, sino que hay 4 más. El virus de la hepatitis B es otro bien conocido. El B y el C producen infección crónica, hepatitis crónica, durante mucho tiempo, mientras que los otros virus de la hepatitis, el A y el E, por ejemplo, no producen hepatitis crónica. Uno la padece, se pone amarillo y luego habitualmente se cura. Ajá. Lo que pasa es que habrá gente que diga, bueno, yo no tengo... Bueno, pasa un poco con la hepatitis, ha pasado como con algunas enfermedades de transmisión sexual, que se ha ligado a ciertas prácticas de riesgo, y habrá personas que piensan, bueno, pues yo no me he puesto un piercing, no me he hecho un tatuaje, no he tenido relaciones sexuales sin protección, no he tenido una transfusión. ¿Tampoco están a salvo del todo? ¿Pueden haberse contagiado de una hepatitis? Mira, para la hepatitis B la transmisión sexual es muy eficiente, pero por ejemplo para la hepatitis C, que es mucho más frecuente y para la que no tenemos vacuna, mucha gente lo ha cogido de forma ignorada. Son las hepatitis que se llaman esporádicas. Se han expuesto personal que trabaja en medios sanitarios a sangre de gente infectada. Aquellas transfusiones que se hacían a las mujeres embarazadas antes del año 91-92, especialmente en lugares privados, que decían, es que ha perdido mucha sangre, pues le ponemos una transfusión. Aquel virus que se llamaba no A, no B, y que ahora sabemos que es el C, es el que ahora causa esa hepatitis crónica en aquella persona que nunca ha tenido ninguna práctica clásica de riesgo. ¿Y qué síntomas son los que una persona puede notar? Luego los médicos podemos definir en la consulta, pero quien nos está escuchando ahora mismo, ¿cuáles son los síntomas primeros que nos pueden hacer sospechar que podemos estar ante una hepatitis? Cuando una persona se expone al virus de la hepatitis C, básicamente a sangre contaminada por cualquier mecanismo, habitualmente solo nota cansancio, un poco de febrícula, que dura 2-3 semanas y desaparece, se autolimita. En alrededor del 80% se establece lo que se llama una infección crónica, la hepatitis crónica. El otro 20% la curan espontáneamente. O sea, el cuerpo Sí, mismo lo se controla, recupera, sí. lo controla y sale Uno adelante. se queda con anticuerpos, pero ha desaparecido la infección crónica. En el otro 80%, desgraciadamente, se establece una hepatitis crónica, y a lo largo de años, 25-30 años, esas personas progresan con la inflamación crónica del hígado a una cirrosis. Y algunos de ellos, como tú comentabas, hacen el hepatocarcinoma, el cáncer de hígado. ¿Pero el cáncer de hígado solo por la hepatitis C o también la hepatitis B puede llegar a producirlo? Cualquier inflamación crónica del hígado puede desembocar en un cáncer de hígado, pero la hepatitis C hoy por hoy es la causa principal en el mundo desarrollado. ¿Y qué diferencias hay entre hepatitis B, C, A? ¿Son unas Pues más mira, peligrosas, otras menos? Para la hepatitis A y la B tenemos vacuna, muy importante, la mayoría estamos vacunados. ¿Y está en el calendario vacunal? Sí.
por tanto sin problemas. La vacuna de la hepatitis B en España es universal, se da a todos los niños desde pequeños. Para la hepatitis A la recomendamos a la gente que viaja a zonas endémicas, por ejemplo, a la India. Para la hepatitis C no tenemos vacuna, es como para el VIH, el virus del SIDA, no tenemos vacuna, pero tenemos tratamientos para los que la padecen y se curan más de la mitad de los pacientes que tienen hepatitis C. Por eso la campaña, el fin que tiene es sensibilizar a la gente de que es bueno hacerse el test, aunque uno no tenga prácticas de riesgo conocidas, porque si tiene la hepatitis C se puede poner un tratamiento y prevenir el hepatocarcinoma. Pero doctor Soriano, entonces estamos diciendo que ahora mismo cualquier persona que nos está viendo, después de escuchar el programa, puede ir al centro de salud y decir, mire, que yo he visto este programa y que quiero hacerme el test de la hepatitis C. ¿Qué puede decirle el médico nos matan los del centro de salud. Que no vengan el mismo día. Que nos llaman y nos ponen que no vengan algo. el mismo día ni al mismo sitio. Claro, ¿no? Sería un pero problema. sí que estamos necesitados de hacerlo Sí, y yo creo que es además conveniente. nos tienen que ofrecer desde el centro de salud, ¿no? Sí, yo creo que todos los médicos están sensibilizados. Cuando hay transaminasas altas se hace siempre y cuando hay alguna práctica de riesgo previa, más o menos, como las que hemos comentado antes, aunque las transaminasas son normales, se hace el test. Yo creo que están contestadas algunas, pero tenemos preguntas desde la calle, si te parece vamos a escucharlas. Vamos adelante con la primera. Doctor, ¿se puede pasar una hepatitis sin tener síntomas? Sí, la mayoría de las hepatitis agudas C, el paciente no lo nota. ¿Y la hepatitis B también se puede, También se puede tener sin Sí, sí, síntomas? sí, Por sí. tanto, Sí, sí, es sí. importante el control periódico de esos análisis que nos hacen en cualquier empresa y que podemos ver que tenemos las transaminasas, que son esas enzimas que nos dicen a los médicos que algo está pasando en el hígado, ¿no? Veamos la segunda. ¿Puede ser que la hepatitis se convierta en cáncer de hígado? Se convierta. La hepatitis crónica a lo largo de años puede producir una cirrosis y básicamente aquellas personas que tienen cirrosis son las propensas a desarrollar un cáncer de hígado. A la vez son la minoría de todos los que tienen hepatitis C. Y la persona que tiene esa hepatitis, sabiendo lo que estamos ahora mismo conociendo, que se puede desarrollar con el tiempo en un cáncer, ¿se puede hacer algo hoy? ¿La medicina qué puede hacer para evitar ese desarrollo? Primero de todo es evitar que la hepatitis C desemboque en una cirrosis. Tenemos tratamientos en el momento actual que son eficaces para más de la mitad de los pacientes que tienen hepatitis crónica C y en aquellos que ya tienen una cirrosis establecida y no han respondido al tratamiento, el seguimiento periódico, los controles periódicos hacen que se pueda detectar precozmente el cáncer de hígado e intentar extirparlo quirúrgicamente o a veces plantear un trasplante de hígado que es un tratamiento del cáncer Es de un hígado. tratamiento. Doctor, antes hablaba del virus latente o no. ¿Hay diferencia entre ser portador del virus y padecer la enfermedad en sí o no? Sí, esto es como el SIDA, o sea, ¿Sí? la gente que es seropositiva es porque tiene anticuerpos y tiene el virus, pero SIDA solo es la fase final de la infección por el VIH. En la hepatitis C, la mayoría de la gente está asintomática, sabiendo o no que está infectada, y solo al final hay una cirrosis, que es la fase terminal de la hepatitis crónica C, incluso la que es propensa al hepatocarcinoma. Y puede como ser hemos que dicho. nunca se desarrolle, que nunca... Sí, sí. Uno se puede morir con el virus de la hepatitis C y no por el virus de la hepatitis C. Vamos Y a ver. ahora mismo que nos están escuchando, pues hay personas que hayan sido diagnosticadas de la hepatitis B, de la hepatitis C, ser portadores. ¿Qué cuidados tienen que tener ellos con sus hijos, con su pareja, en sus relaciones sexuales, en la relación normal de comidas? Cuando vemos un paciente con hepatitis crónica B o C en la consulta, le hablamos de él y de sus familiares. De él, pues que no se ponga a mayor riesgo de desarrollar cirrosis, por ejemplo, evitando el alcohol o fármacos que puedan producir hepatotoxicidad, daño hepático, y para los familiares, pues para el virus B la transmisión por vía sexual, que es la fuente principal de contagio. Para el virus C la vía sexual no es muy eficiente, es más la exposición a productos con sangre contaminada, cepillos de dientes o pequeñas heridas, eso es lo que hay que evitar básicamente. Precisamente creo que en ese sentido teníamos Sí, la última tenemos pregunta. la última pregunta, que se nos acaba el tiempo, delante. ¿La hepatitis es una enfermedad de transmisión sexual? La hepatitis B sí y la hepatitis C muy pocas veces, básicamente en la población homosexual. Y entonces el portador, el que no es enfermo y que sabe que es portador, también puede transmitir la enfermedad y por tanto tiene que tener los mismos cuidados en cuanto a esa transmisión vía sexual, ¿no? O sea, el interés de hacerse el test de la hepatitis B o de la hepatitis C es para a uno ofertarle tratamiento si lo requiere y luego para
ser consciente de que puede transmitir el virus a otros. Me van a regañar por hacer esta pregunta, pero es que si no me da algo. Cuando éramos pequeños y nos explicaban cómo funcionaba una vacuna, te decían, bueno, pues el cuerpo crea anticuerpos y tú ya estás inmunizado, digamos, contra esa enfermedad, que luego te la pueden, o la puedes inmunizarte tú habiéndola pasado, o te la pueden inocular poniéndote una vacuna. Esta gente, este porcentaje del 20% de personas que no desarrollan la información estando expuestos al virus, no da pistas sobre una vacuna. ¿Va a haber vacunas o se está trabajando en ellas? Porque de momento no hay. Eso es una pregunta excelente y es un poco la razón de ser de las investigaciones para la vacuna contra el virus de la hepatitis C. Como con el VIH. De momento, a 5 o 10 años vista, no es factible probablemente que tengamos una vacuna para el virus de la hepatitis C. El por qué lo eliminan ese 20% permanece todavía desconocido. Probablemente es multifactorial, que decimos, es un conjunto de muchas razones que dan cuenta de que el organismo haya sido capaz de erradicar ese virus, que en el otro 80% se queda ahí de por vida, estableciendo una hepatitis crónica. A pesar de los médicos. A pesar de las aclaraciones tan geniales que nos hace el doctor Soriano, pues el tiempo siempre es oro en la televisión, se nos acaba el tiempo. ¿Pueden ustedes tener todavía dudas? Bueno, seguramente no, porque ha sido muy bien explicado, pero si quieren saber más, está saliendo ahí el teléfono y la página web de la Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C, que es www.aehc, Asociación Española Hepatitis C.es. Ahí van a encontrar ustedes toda la información, que además está regulada y confirmada por los expertos médicos. Muchísimas gracias, doctor Soriano, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doctores. Mañana más salud. A ti te Mañana más mañana, Jesús. Mañana estaré con niños. Mañana os voy a dar una sorpresilla con niños. ¿Ah, sí? Sí. Precisamente Con eso niños vamos a y hablar con ahora el también. tabaco. Mensajes positivos en la prevención del tabaco. Venga, gracias. Hasta la luego. próxima. Pues nosotros precisamente vamos a seguir hablando de eso, de niños. De niños, sí.